Bueno, buenos días, familia. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien, Buenos muy días. bien. Buenos días. Bueno, vamos a empezar. Este, a ver, Carlita, ayúdame por favor con la oración inicial, please. Claro, buenos días a todos. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos nuevamente un día de vida, Señor, de sentir tu presencia, de anhelar tus instrucciones. Te pedimos que sea tu Espíritu, Señor, derramándose sobre nosotros y que nos des entendimiento y discernimiento de tu palabra. Estamos infinitamente agradecidos, Señor, contigo por tenernos aquí, por darnos esta hambre de ti, de conocerte, de amarte. Permítenos cada día más reconocer ese amor que tú nos das, que nos llene totalmente, Señor, para nosotros de igual manera poderlo compartir con los otros. Y te pedimos, Señor, que esta mañana hagas rema en nuestros corazones y podamos entender qué es lo que cada uno de nosotros necesita escuchar. Pero sobre todo, Señor, que no seamos nada más oidores, sino hacedores de tu palabra. Te pedimos, Señor, danos esa fortaleza, bendice a cada uno de los que están aquí presentes y permítenos entender bien qué es lo que nos quieres decir para aplicarlo. Amén. Amén. Bueno, buenos días. Hoy 17 de febrero, vamos a nuestra guía de marzo. Vamos a nuestra guía devocional y nos corresponde Mateo 17. Vamos a leer Mateo, Números, Eclesiastés. Entonces, vamos a iniciar con Mateo. ¿Quiénes están por acá? ¿Nos podrías leer Mateo 17, por favor, Marina? ¿Me escuchas? No tienes el micrófono activado. A ver, ¿quién más está por aquí? Mari Félix, ¿tú me podrías ayudar con Mateo 17, por favor? Sí, líder, buenos días. Buenos días, gracias. Y luego pasamos a Números 3 y 4. Pero bueno, luego lo delegamos. Vamos a arrancar con Mateo 17. Sí, lo voy a leer en la Reina Valera. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo:
¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá con ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos, los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Hasta ahí. Bueno, pues me llama la atención primero que pues una vez más Jesús está con sus discípulos, con algunos pues en el monte, o sea, donde se iba cuando iba a orar, pues, cuando se apartaba para orar. Y me llama la atención cómo ahí estando ahí, cómo se transfiguró como dice aquí el 2 delante de ellos, y cómo dice que resplandeció su rostro, y cómo les dejó ver como, bueno, yo entiendo que les dejó como ver por un momento pues lo que es el cielo, porque dice que aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y me llama la atención también como dice que Pedro, cuando vio eso, pues quiso hacer esa enramada, para cada uno, dice, una para Moisés y otra para Elías.
Y pues yo creo que cuando pasa eso, bueno, yo creo que ellos fueron afortunados, o sea, cómo les dejó ver esa parte, pues, de lo que él era, de lo que él era, y me llama la atención que dice que también cómo se escucha esa voz en esa nube, donde dice que decía que este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y también, bueno, subrayé yo el 11 donde dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y también dicen, ellos comprendieron que que les hablaba del que había venido antes que él, que era Juan el Bautista. Y pues sigo viendo cómo Jesús sigue haciendo milagros y cómo sus discípulos aún o sea, seguían con él, como que todavía están, bueno, así yo me siento como nosotros, que nos cuesta todavía trabajo después de ver todos los milagros que él hace en nuestra vida. A veces no tenemos esa fe que dice aquí, pues que si tuviéramos esa fe, también nosotros pudiéramos hacer lo que hace él. O sea, eso nos enseña, pues eso nos quiere decir que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, cuando recibimos su Espíritu, también tenemos el poder que él nos da para llevar su palabra a los que lo necesitan, pues para regresarle la vista a los que están ciegos, a los que no quieren creer que Jesucristo es el Salvador, pues que nosotros no vamos a llegar al Padre si no es por él. Eso es lo que yo entiendo en este capítulo. Muy bien, muchas gracias, Mari Félix. ¿Alguien más quisiera comentarnos lo que le llama la atención de este capítulo? Bueno, mientras se animan, en este pasaje de la transfiguración, la primera parte, le llama la atención que dice el versículo 2 que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En este momento tan importante, tan definitivo, el Señor aparece con dos testigos, Elías y Moisés, digamos, de las personas más representativas para el pueblo del Señor. Y cuando el Señor aparece acá, aparece solamente a Pedro, a Juan y a Jacobo, su hermano, el hermano del Señor. Bueno, dice mi esposo que es Jacobo, el hermano de Juan. Yo lo dejo ahí en este tema acá porque yo digo, porque no estaban todos los discípulos, solamente 3, ¿sí? Solamente estaban 3. Y mientras que en un evento tan humillante como es la cruz, estaba en plena capital de la ciudad con todo el mundo de testigos. En un momento de humillación, pues el Señor siempre estaba rodeado y en este momento de exaltación se habían ido en un lugar como secreto, un lugar muy alto, acá habla de un monte alto, donde no había nadie más, solo ellos. Y es bien particular cómo el Señor les permite a ellos 3 ver un destello de su gloria, ver un destello donde pues están también representada la nube, que si se acuerdan
era lo que guiaba el tabernáculo, los guiaba cuando estaban en el tabernáculo por el desierto, y la nube los protegía y los guiaba. Y acá lo primero que dice Pedro es que si hacemos enramadas, es decir, como un tabernáculo, como lo que hacían en las fiestas de los tabernáculos, pues lo cual no tiene sentido cuando pues la visión que el Señor les estaba dando es que pues estamos como pasajeros en la tierra, pues no, pues el Señor no quería sentarse en un tabernáculo. Pero bueno, pues el deseo y la intención de Pedro pues era que eso se mantuviera siempre, pero no era necesario. Y, y yo digo que eso se asemeja mucho pues a nuestra vida con el Señor, para ver la gloria de Dios, ¿sí? En un lugar tan secreto y alto, el Señor se manifiesta mucho en lo secreto, se manifiesta mucho allí. Y el campo de guerra pues está más en lo público. Hay muchas batallas en lo público, en la casa, en el trabajo, en, en nuestra ciudad, ¿sí? Eh, donde hay mucha rendición, mucha humillación, pero en el punto alto del Señor, esos 3 testigos eran más que suficientes para lo que venía, ¿sí? Y eran personas claves. Y yo digo, qué padre, qué bonito uno poder ser una persona clave en los propósitos de Dios. O sea, es algo muy hermoso. Qué bonito que el Señor nos revele su gloria, nos revele esos destellos de bendición en ese lugar alto que es al que subimos cuando caminamos y subimos y de pronto está muy empinada la montaña, pero pues subir una montaña es un ejercicio, es cuando ejercitamos la fe, de lo cual habla más adelante. Esa fe que no necesitamos, wow, en grandes dimensiones, sino una pequeña fe que puede mover montañas y por la cual podemos ser un instrumento efectivo en las manos del Señor. Entonces, pues eso es todo lo que me llama la atención. Me gustaría saber también, escuchar que abriera el micrófono para pues, compartir qué otro, aparte de este capítulo, podemos reflexionar. Entonces, no sé quién quiera compartir lo que le deja el Señor. Buenos días, yo quisiera agregar algo. Hace unos días estaba Sandy y Mateo, Sandy, mi esposo, y Mateo, mi hijo, leyendo la Biblia. Y estaban leyendo Números 20, donde dice el Señor, le dijo el Señor a Moisés cuando se le puso rebelde el pueblo, que hablara con la roca para que brotara agua. Y entonces Moisés tomó la vara y le pegó a la roca. Y entonces le dijo Dios, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Y entonces Mateo dijo, pues qué injusto, ¿no? Después de todo lo que pasó Moisés, que es un ejemplo de misericordia, de mansedumbre, perdón, y lo arruinó, pues, o sea, pareciera, ¿no? Que Moisés no entró a la tierra prometida, pero aquí me da mucho, pues, como gozo saber que ahí estaba en el Mateo 17:3 dice, de repente apareció Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús, y Jesús es la roca, y es justo lo que le había pedido Dios a Moisés que hiciera, conversar con la roca. Y entonces al final, lo que pareciera injusto de que no entró, pues ahí estaba. Y se me hace como un detalle muy bonito que de repente podemos pensar que las cosas son injustas en ciertas situaciones, pero no estamos viendo la película completa. Y no sabemos qué le dijo, pero al final Moisés estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera, conversar con Jesús, con la roca. Y por supuesto que iba a salir agua, porque después de eso, pues
Jesús iba a ser crucificado. Ahí mismo le está diciendo que el Hijo del Hombre iba a padecer, iba a ser crucificado, pero se iba a levantar de entre los muertos y iba a resucitar y de él iba a salir salvación, iba a salir pues redención, no, el perdón de nuestros pecados. Y eso es justo lo que el pueblo estaba aprendiendo allá en una roca en el desierto, acá se estaba haciendo realidad. Eso se me hace como muy impresionante. Era lo que les quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Rich. Qué bonito. Bueno, ¿alguien más quisiera agregar algo? Hola, hola, buenos días familia, ¿se me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Rafa. Ok, a mí me llama mucho la atención pues hacer mención, ya que mi camino ha sido así difícil, y aun cuando los discípulos estuvieron presencialmente viendo los milagros de Jesucristo, siendo partícipes incluso de su poder, compartiendo y tantas cosas y milagros que ellos mismos hacían, cuando habla después de Juan, que viene ese hombre y se arrodilla ante él pidiendo por su hijo, y que dice que los discípulos no han podido, y ahí cabe mencionar como capítulos que pues Jesús como humano también dice que hasta cuándo estaré con nosotros, los reprende en un sentido como de ay, otra vez, o sea, siendo ellos siendo los elegidos para ser su éxito de inicio en la iglesia primaria, en la iglesia primitiva. ¿Cuán más difícil será para nosotros en estos tiempos que no le conocimos, que en mi caso personal, pues fue difícil para llegar a conocerle y creer y confiar y desarrollar esa fe entre caídas y levantadas, pues como decía ahorita compañero, hermano, que pues es un proceso, ¿no? En el cual, así como Moisés, así muchas manifestaciones, es un proceso que Dios nos prepara o en el camino nos toca pasar para poder desarrollar esa fe y ser testigos y ser incluso conducto de milagros verdaderos en otras personas, a través de lo que nos toca padecer, a través del sufrimiento que llegamos nosotros a tener, como como madurar nuestro carácter en la fe con Cristo. Gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Rafa. Y bueno, vamos a seguir en nuestro devocional. Yo solamente quiero aclarar lo siguiente, o más bien que aclarar, quiero opinar. Me encanta la forma en cómo se expresan las palabras del Señor en este proceso, porque acuérdense que ellos estaban teniendo los tres discípulos. Acá estamos todavía con mi esposa platicando si era el hermano del Señor o si era o si era el hermano. Sí, bueno, eso tenemos que estudiarlo bien a fondo. Pero em, volviendo acá al pasaje, mm, Jesús le dice a ellos, levántese. Están teniendo quizás la revelación más impresionante. Están siendo espectadores, no solamente de un momento profético o escatológico, porque pues Dios prometió a Moisés y a Elías que ellos volverían a verle, sino que también están escuchando las instrucciones que el Señor les va a dar hacia el futuro, cuando Moisés y Elías vuelvan a regresar, porque van a volver a regresar los dos testigos. Están en un momento de verdad de mucha revelación espiritual, pero es levántense. Y después les dijo, no tengan miedo. Esas dos palabras a mí me hacen mucho rema en mi corazón, porque sí hay que levantarse. No podemos quedarnos
en un estado de espectadores, viendo cómo Dios quizás hace cosas, pero yo no participo de la obra de Dios. Y segundo, no tengan miedo porque el Señor sabía a lo que ellos se tenían que enfrentar. Después de esta revelación, ellos eran los únicos testigos, esos 3 discípulos. Y después les da una instrucción: no le cuenten a nadie lo que han visto. Hay cosas que Dios va a hablar personalmente, que nos va a decir a nosotros en lo individual, o que nosotros vamos a tener que vivir. Y quizás uno no debe contarle a las personas hasta que llegue el momento preciso. El Señor a uno le tiene que hablar. Esto me hace recordar que cuando yo decidí empezar pues el ministerio, ya hacer la iglesia como tal, porque yo fui mucho tiempo misionero, pero cuando yo decidí hacer la iglesia, quizás yo me había leído la Biblia unas 10 veces, unas 12 veces completa. Dios hablando cosas a mi corazón. Eso es lo que yo creo que uno tiene que vivir. Cosas que Dios a uno le va a hablar, personales. Y después le dijo, pero hasta, o sea, me las habla, las guardo en mi corazón, y después llegará el momento donde se tienen que transmitir a otras personas. Bueno, vamos a continuar. Yo les invito a que leamos el libro de Números, capítulo 3. Quiero pedirle el favor, a ver aquí, leámoslo, Rich. Ayúdame, Rich o Sandy, a leer Números capítulo 3. Sí, claro que sí. Números 3 en la NTV. Ajá. Nombramiento de los levitas. Esta es la descendencia de Aarón y Moisés, como quedó registrada cuando el Señor le habló a Moisés en el monte de Sinai. Los nombres de los hijos de Aarón eran Nadab, el mayor, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos hijos de Aarón fueron ungidos y ordenados para ministrar como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron en la presencia del Señor, en el desierto de Sinaí, cuando quemaron ante el Señor una clase de fuego diferente a la que él había ordenado. Ya que ellos no tuvieron hijos, solo Eleazar e Itamar quedaron para ministrar como sacerdotes junto con su padre Aarón. Entonces el Señor dijo a Moisés: llama a los de la tribu de Leví, que pasen adelante y preséntalos al sacerdote Aarón para que sean sus ayudantes. Servirán a Aarón y a toda la comunidad en el desempeño de sus deberes sagrados, dentro y alrededor del tabernáculo. También cuidarán de todo el mobiliario de la carpa sagrada y servirán en el tabernáculo en representación de todos los israelitas. Designa a los levitas como ayudantes de Aarón y de sus hijos, porque de entre todo el pueblo de Israel, ellos fueron dedicados para este propósito. Nombra a Aarón y a sus hijos para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio, pero toda persona no autorizada que se acerque al santuario será ejecutada. El Señor le dijo a Moisés: mira, yo he escogido de entre los israelitas a los levitas para que sirvan como sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí, porque todos los primeros hijos varones son míos. El día que herí de muerte al primer hijo varón de cada familia egipcia, aparté para mí todo primer nacido de Israel, tanto de personas como de animales. Ellos son míos. Yo soy el Señor. Registro de los levitas. El Señor le habló de nuevo a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo:
Registra los nombres de los miembros de la tribu de Leví, por sus familias y clanes. Anota en una lista cada varón de un mes o más. Entonces Moisés los anotó, tal como el Señor le había ordenado. Leví tenía 3 hijos llamados Gersón, Coat y Merari. Los clanes descendientes de Gersón llevaban el nombre de 2 de sus descendientes, Libni y Simei. Los clanes descendientes de Coat llevaban el nombre de 4 de sus descendientes, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Los clanes descendientes de Merari llevaban el nombre de 2 de sus descendientes, Mahali y Musi. Estos eran los clanes de los levitas, anotados según sus grupos de familias. Los descendientes de Gersón estaban constituidos por los clanes descendientes de Libni y Semei. Entre los gersonitas había 7.500 varones de un mes o más. Se les asignó el área occidental del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael. Estos 2 clanes eran responsables de cuidar el tabernáculo, la carpa sagrada, con sus cubiertos y cortinas de la entrada. Las cortinas del atrio que rodeaban el tabernáculo y el altar, la cortina a la entrada del atrio, las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso. Los descendientes de Coat estaban constituidos por los clanes descendientes de Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Entre los coatitas había 8.600 varones de un mes o más. Ellos eran responsables de cuidar el santuario y se les asignó el área sur del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes coatitas era Elisafán, hijo de Uziel. Estos 4 clanes eran responsables de cuidar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los diferentes objetos utilizados en el santuario, la cortina interior y todos los accesorios relacionados con su uso. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, era el administrador principal a cargo de todos los levitas, con la responsabilidad particular de la supervisión del santuario. Los descendientes de Merari estaban constituidos por los clanes descendientes de Mahali y Musi. Entre los meraritas había 6.200 varones de un mes o más. Se les asignó el área norte del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes meraritas era Suriel, hijo de Abihail. Estos 2 clanes eran responsables de cuidar la estructura que sostenía el tabernáculo, los travesaños, los postes, las bases y todos los accesorios relacionados con su uso. También responsables de los postes del atrio y de todas las bases, estacas y cuerdas, delante del tabernáculo hacia el oriente, por donde sale el sol. Estaba el área reservada para las carpas de Moisés y las carpas de Aarón y sus hijos. Ellos tenían la máxima responsabilidad sobre el santuario en nombre del pueblo de Israel. Todo el que no fuera sacerdote o levita se acercará al santuario y sería ejecutado. Todo el que no fuera sacerdote o levita y se acercara al santuario sería ejecutado. Cuando Moisés y Aarón, por orden del Señor, contaron los clanes de los levitas, el número total de varones de un mes o más de edad llegó a 22,000. Rescate del primer hijo varón. Entonces el Señor dijo a Moisés: ahora cuenta a todos los primeros hijos varones que hay en Israel de un mes o más y anota sus nombres en una lista. Los levitas tienen que ser apartados para mí como sustitutos de todo primer hijo varón de Israel. Yo soy el Señor. Los animales de los levitas también serán apartados para mí como sustitutos de la primera cría de los animales de la nación entera de Israel. Entonces Moisés
contó a los primeros hijos varones del pueblo de Israel, tal como el Señor había ordenado. El número de los primeros hijos varones de un mes o más llegó a 22.273. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a los levitas como sustitutos de los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Toma también los animales de los levitas como sustitutos de las primeras crías de los animales del pueblo de Israel. Y los levitas me pertenecen a mí, porque yo soy el Señor. Los primeros hijos varones de Israel superan el número de levitas por 273, para rescatar a esos primeros hijos varones que exceden. Recoge 5 piezas de plata por cada uno de ellos. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario, que equivale a 20 geras. Entrega la plata a Aarón y a sus hijos como precio de rescate de los primeros hijos varones que exceden el número de levitas. Entonces Moisés recogió la plata por el rescate de los primeros hijos varones de Israel que superaron el número de los levitas. Reunió 1.365 piezas de plata como pago por los primeros hijos varones de Israel. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario. Así que Moisés les dio la plata del rescate a Aarón y a sus hijos, tal como el Señor había ordenado. Bueno, aquí se queda número 3. A mí de repente se me hace complejo escuchar tantas cantidades, pero lo que yo puedo entender aquí es, primero me llama la atención cómo estaban distribuidas las tiendas, ¿no? Al norte, al sur, al este y al oeste, como formando una cruz, y en el centro estaba el tabernáculo. Y pues eso estaba haciendo referencia a la cruz en la cual iba a morir Cristo, y el tabernáculo pues es figura también de Cristo mismo. Y por otra parte, me llama la atención que está nombrando a los levitas, y los levitas eran responsables de cuidar ciertas partes del tabernáculo, partes que eran santas, que eran consagradas para Dios. Llevado a nuestros tiempos, creo que esa nación santa somos nosotros, estas personas, en este caso, que estamos consagradas a Dios. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, y es necesario que haya personas, pastores, líderes, que estén a cargo o al cuidado o ministrando, aconsejando, guiando, llevando a Cristo a todo el gran número de personas que conforman la iglesia. Dice la palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y creo que aquí se están organizando, porque en este momento el pueblo de Israel ya era demasiadas personas. O sea, simplemente los hijos, los primogénitos eran más de 2,000. Entonces estamos hablando que tal vez ya había millones de personas en el pueblo de Israel. Entonces Moisés no podía dirigir todo lo que pasaba a su alrededor. Entonces había como una cadena de mando, una organización. Creo que también ahí nos está hablando Dios de delegar, de que no podemos hacer todo nosotros mismos, ocuparnos de todas las situaciones pues simplemente en el trabajo, en nuestro hogar. Siempre tenemos que apoyarnos de un grupo de personas que estén como nuestra misma misión y visión, y que compartan nuestras creencias para lograr metas más grandes. Aquí el objetivo era llevar el pueblo elegido a la tierra prometida. Y pues era una gran encomienda, que al final, por la rebeldía del pueblo, pues no se llevó a cabo por la misma rebeldía, pero sus hijos
sus hijos sí pudieran llegar a la tierra prometida. Y eso es lo que yo puedo ver aquí. Gracias. Muy bien, Rich, muchas gracias. Bueno, familia, ¿alguien quiere opinar algo con respecto a Mateo o a este capítulo del libro de Números? Sí, muy buenos días. Me es muy interesante percibir cuando en la Biblia alguien está endemoniado o tiene un espíritu malo, como en fe las personas se aproximan a Jesús a pesar de la multitud. Ellos extienden su fe y me encanta cuando chocan con la autoridad de Cristo, por decirlo de esa manera. Tengo muy presente a Saulo que va camino a Damasco con un propósito, pero choca precisamente con la autoridad de Cristo. Y bueno, sabemos que en ese momento viene la revelación a Ananías y dice, vete a la calle de la derecha y pon las manos sobre esta persona porque me es instrumento escogido. Es interesante cómo en un momento cuando ya está determinado que tú vas a ser un elegido, que vas a ser un instrumento en manos de Jesús, como en el instante Saulo fue otro, perdió la vista. Pero cuando, esto es figura también de Cristo, cuando fue a las entrañas de la tierra y arrebató las llaves del imperio de la muerte y ascendió en gloria. Entonces, Ananías cumple con el cometido, aunque tenía temor, por lo que se oía de Saulo, va, obedece, impone las manos sobre Saulo, y pero en el momento que Saulo... Disculpa, ¿Perdón? hermano, es que estamos en Números 3 y en Mateo 17. Sí, yo lo entiendo, pero estoy solamente comparando Ya. cuando Dios ya determina que va a hacer algo en tu vida, lo hace en un instante, ¿no? Entonces, eso es lo que me llama la atención, que cuando Ananías ora por él, lo primero que él contesta es, ¿qué quieres que haga tu siervo, no? Días atrás le había dicho, eh, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosas de dar cosas contra el aguijón. Entonces, así muchas veces nosotros queremos un cambio en nuestra vida y empezamos a ir a la iglesia y muchas cosas nos cuestan trabajo, pero ya tuvimos un encuentro con la palabra, ya tuvimos un encuentro con la autoridad de Cristo y, 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 y es sorprendente cómo empiezan a cambiar las cosas, más cuando eh, Dios utiliza a sus escogidos para hacernos entrar en el camino angosto. Entonces, eso es lo que yo quería comentar, que es sorprendente de verdad cuando ya te llegó tu día, sabes que tú vas a formar parte del ejército de Cristo y está determinado y la autoridad de Cristo puesta en los discípulos es efectiva, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar. Ya no hay forma de poder salirse cuando Él lo ha determinado. Es mejor, como decía, es un poco chusco lo que yo digo, ¿no? Pero el chinito cuando lo agarraron con tanto dinero, que le decían que mejor coopera o cuello, ¿no? Yo creo que de esta forma es lo mismo lo que pasa con los siervos de Jesús. Es mejor abandonarnos y soltarnos a lo que Él quiere que hagamos, porque de lo contrario estamos en el aguijón, estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Entonces es mejor estar en los devocionales, es mejor acudir a los servicios, es mejor buscar los grupos pequeños, es mejor porque ahí está Cristo, Cristo está aquí en medio de nosotros, porque está el ejército de discípulos de Senti y de verdad se puede sentir la unción corriendo y en este momento para mí ya se hizo la diferencia del día por poder estar
presente y saber que Cristo está esperando porque uno tome también la iniciativa, ¿no? Y eso es lo que quería compartir. Muchas Muy gracias bien, por permitirme compartir. muy bien. Bueno, familia, otro comentario más y avanzamos entonces a Eclesiastés. ¿Quién quiere opinar algo? Ok. Sí, yo sé que entender el libro de números es un poco complicado, pero bueno. Yo creo que pues primero eh, el Señor habla del nombramiento de los levitas y digamos comparándolo, haciendo un paralelo con el libro de Mateo, uno logra darse cuenta que así como el Señor Jesucristo escogió a un grupo de hombres para que estuvieran con él, de la misma manera el Señor en el Antiguo Testamento eh, escogió a una tribu llamada la tribu de Leví. Y dentro de esa tribu, Dios es un Dios de orden. Así que el Señor toma la decisión de hacer equipos. Y yo lo que veo aquí son equipos de trabajo. O quizás, como yo les digo a ustedes, quizás hasta el hartazgo, grupos pequeños de trabajo. Grupos, estaban los gersonitas, los coaitas, los meranitas, los simeitas, grupos pequeños. Cada grupo pequeño tenía una asignación dentro de ese proyecto que Dios estaba haciendo pues con el pueblo de Israel en el desierto. El proyecto escatológico, el proyecto profético que hablaba de la venida de Cristo, el tabernáculo. Entonces asignaba tareas en grupos también pequeños de trabajo. Unos eh, cuidando el tabernáculo en la parte occidental, otros cuidando las carpas sagradas, otros cuidando los accesorios, otros cuidando los utensilios, en fin. Cada grupo tenía el trabajo de estar cuidando, organizando ciertas áreas. Una persona que hace parte de la iglesia para mí, pero que no hace parte de un grupo y efectivamente no sirve dentro del ministerio, va a quedar relegado, va a quedar como un número, pero Dios no quiere que seas un número. Dios conoce tu nombre. Él me parece que quiere utilizarnos a cada uno de nosotros. Y después se habla del rescate del primer hijo varón. Y es impresionante cómo cuando se cuenta el número de los levitas y cuando se cuenta con el número de los primogénitos en todo Israel, el número de los levitas eran 22,000 y el número de los primogénitos eran 22,273. Dice que había una diferencia, eran un poquitico más de, de primogénitos. Y entonces dice que se recogen piezas de plata por el pago de los primogénitos, de los primeros hijos varones de Israel. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Me parece que tiene que ver muchísimo. Lo primero que yo veo es que tenemos la gran bendición de que el que pagó el rescate por nosotros se llama Jesucristo, el primogénito y único Hijo de Dios. Un Cristo que fue traicionado por monedas de plata, pero que aún así Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Y, y que su muerte pascual o sacrificial soportó el pago de nuestros delitos en la cruz del Calvario. Entonces, tres cosas. Dios es un Dios que nos ha llamado a cada uno de nosotros. Todos tenemos un llamado. Segundo,
debemos pertenecer a un grupo. No podemos ser cristianos sueltos. No podemos ser cristianos oidores de audios, de predicaciones por YouTube. Necesitamos pertenecer. Y tercero, el Señor pagó por nuestra vida para que hagamos parte de su familia. Muy bien, vamos a ir a Eclesiastés, capítulo número 3, versículos del 16 al 22 y capítulo número 14, del 1 al 16. Vamos a leerlo. Yo no sé, Vane, si tú puedas leer, si te alcanza el internet para leerlo. Ay, perdón, Rich, ya casi me desconecto. Te la debo. No está por eso, está bien. Entiendo que tienes un niño. A ver, entonces, a ver, no sé si pueda leerlo Liz. También voy de salida, pastor. Voy a la escuela. Está bien, Gracias. no se apuren, ya sé que van de salida. Está bien. Está bien. Bueno, para que no los agarre salida, yo lo leo. ¿Sale? Eclesiastés capítulo 3, abran sus Biblias, los que puedan. Y vamos a irnos a el versículo 16 en adelante. También noté que bajo el sol la maldad está presente en el juzgado, ¿sí? Hasta en los tribunales de justicia y corrupción. Me dije, a su debido tiempo Dios juzgará a todos, tanto a los malos como buenos, por cada cosa que hayan hecho. También reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como animales, pues las personas, como los animales, tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. Qué absurdo. Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen, al polvo vuelven. Pues, ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver lo que pasa después de que hayamos muerto. Capítulo 4. Estamos en Eclesiastés, ¿no? Sí. Además, observé toda la opresión que sucede bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. Entonces llegué a la conclusión de que los muertos están mejor que los vivos, pero los más afortunados de todos son los que aún no nacen, porque no han visto la maldad que se comete bajo el sol. Luego observé a la mayoría de la gente, le interesa alcanzar el éxito porque envidian a sus vecinos, pero esto tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Los necios se cruzan los brazos y acaban en la ruina. Sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. También observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos, sin hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido. Todo es tan deprimente. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden apoyarse mutuamente para lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado por el vecino, pero si son dos y se ponen espalda con espalda,
van a vencer. Mejor todavía si son 3, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Entonces, es mejor ser un joven pobre pero sabio que ser un rey viejo y necio y rechazando todo consejo. Un joven así podría salir de la pobreza y triunfar. Hasta podría llegar a ser un rey, aunque hubiera estado en la cárcel. Sin embargo, luego todo el mundo corre para aliarse con otro joven que lo va a reemplazar. Lo rodean innumerables multitudes, pero luego surge otra generación y lo rechaza él también. Así es que nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Bueno, no sé si alguien quiere opinar sobre este pasaje de Eclesiastés. Están muy tímidos hoy ustedes, familia. Pastor, buenos días. ¿Sí? ¿Escucho? Ajá. Yo tengo más que nada una duda en el versículo anterior de Números, el por qué, bueno, es que yo así lo percibo, ¿verdad? Porque hubo dureza en el corazón de Dios hacia los hijos de Aarón, el porque, pues yo veo pues así que fue como una equivocación de ellos el quemar, hacer ofrenda, quemar incienso por equivocación y por eso murieron. Ah, me redarguye, pues ahí digo, ay, ¿por qué? ¿Por qué tanta dureza? ¿Por qué los mató por una equivocación? A ver, explíqueme, por favor. Bueno, primero porque la ley ya estaba escrita, está Consuelo. Ya pasamos por el libro de Levíticos. Sí, perdón. Ay, perdón, en el Levítico, perdón. Sí, o sea, en el Levítico ya la ley estaba escrita. Estamos en el libro de Números. Ya la ley estaba escrita. Y el tema es que, acuérdate que en ese momento estábamos en la era de la ley. La ley se cumplía, Consuelo. O sea, tenía que ser de esa manera. La ley, porque la ley estaba escrita. Por eso el Señor vino entonces. Porque el Señor nos mostró que nadie puede cumplir la ley, porque todos estamos condenados a muerte. Porque todos de una manera voluntaria o involuntaria íbamos a ofender a Dios. Y entonces Dios se vuelve hombre, muere Cristo y viene la gracia. Pero la ley se cumple, Consuelo. ¿O quién pagará tu pecado y el mío? Cristo. Se tiene que pagar. Solamente que pues ya no somos nosotros. En el caso de los hijos de Aarón, eso fue lo que sucedió. La ley se estaba cumpliendo. Segundo, los hijos de Aarón, ¿cómo te explico? No respetaron la autoridad de su padre, que era Aarón. Ellos sabían, ellos ya conocían el procedimiento. No fue un error al azar, fue un asunto intencional. Ellos tomaron e hicieron ofrendas quemadas sin la autorización del que tenía que hacer lo que era su padre. ¿Mm? Bueno, Ok, muchísimas gracias. Vamos a orar. A ver, Consuelo, ora, por favor, para cerrar el devocional de hoy. Sí, claro. Padre Celestial, te damos las gracias por este día que tú nos permitiste, Señor, despertar y abrir nuestros ojos. Gracias, porque tú, Señor, pusiste en nuestro oír, Señor, y en nuestro corazón, Padre eterno, estas palabras. Te suplicamos, Señor, que tú permitas, Señor, que podamos escudriñar, Señor, tu palabra y ser hacedores, Señor, en este día. Danos luz, Señor, y permítanos, Padre Celestial, ser luz también en el camino de otras personas. Guárdanos en este día, Señor, líbranos de todo acechanza, Señor, y sé tú con nosotros en todo momento, Padre eterno. En el bendito nombre de tu amado Jesucristo te damos las gracias y te bendecimos, Padre eterno. Amén.